Hola, bienvenidos nuevamente a un programa de Analizando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, a la maestra Claudia de Buen Una, actual vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y nuestra próxima presidenta, a escasas semanas de serlo. Clau, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Es un gustazo, es un placer estar contigo. Me encanta que me hayas invitado al programa. Al contrario, muchas gracias más bien por aceptar, Clau. Y bueno, el tema que vamos a estar tratando es bastante interesante. Estaremos hablando acerca de la mediación y los principios generales de la misma. Entonces, sin más preámbulo, por supuesto voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Claudia de Buen. Claudia es licenciada en Derecho por la UAM, es maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, cursó 3 especialidades en la Universidad Panamericana: Amparo, Derecho Financiero y Comercial Internacional y Mercantil. Es socia del bufete de Buen y litigante en materia civil, familiar, es mediadora certificada y abogada colaborativa. Es presidenta electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para el bienio 2021-2022, consejera del presidente de la Unión Internacional de Abogados 2020-2021, abogada general de la UAM del 2007 al 2010, mediadora privada número 427, Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y abogada colaborativa. Ha sido maestra de Obligaciones Civiles y Familia en la Facultad de Derecho de la UNAM, consejera de diversas organizaciones no gubernamentales y de colectivos femeninos, realiza en forma permanente trabajo pro bono a través de la Fundación Barra Mexicana, ha participado en la elaboración y coordinación de varios libros colectivos, 2 de los cuales ha coordinado, y es conferencista en temas jurídicos y de igualdad de género. Por supuesto, la semblanza y el currículum de Claudia habla por sí solo. Nuevamente, Clau, es un honor tenerte con nosotros. Y pues para ir partiendo un poco ya en cuanto a la materia, ¿nos podrías hablar y explicar qué es la mediación? Sí, claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por tus palabras. Mira, Rodrigo, vamos a partir de que el conflicto es inherente al ser humano, de ahí nuestra profesión. Desde las civilizaciones antiguas han existido diversas formas de solucionar los conflictos, atendiendo a las necesidades de las partes involucradas, pero conforme ha evolucionado la sociedad, se han ido creando leyes con la finalidad de regular el comportamiento social. Sin embargo, estos marcos normativos a veces se han alejado de los involucrados, del interés personal de los involucrados en el conflicto. Se han hecho, como te puedo explicar, sumamente rígidos y han impedido en muchas ocasiones que tal rigidez genere que se pueda hacer realmente justicia. Y lo que sucede es que sale una sentencia perfectamente adecuada a derecho, pero no justa. Entonces, estos juicios normalmente son súper caros, son juicios en los que los abogados eh, tenemos el interés de ganar. ¿Por qué? Pues porque el interés de ganar nos da a nosotros probablemente un plus en los honorarios, probablemente le dé al cliente una sentencia espectacular, pero después de cuántos años, de cuánto dinero y de qué es el esfuerzo tan enorme que tiene que hacer para que esto pueda suceder así. Entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Bueno, hay muchas razones, pero desde mi punto de vista, la más importante es la deficiente comunicación entre las partes. Decía Watzlawick Paul, comunicar no implica solo el lenguaje verbal. Así, desde la perspectiva de la pragmática, toda conducta y no solo el habla es comunicación. Además, no solo interesa el efecto de una comunicación sobre el receptor, sino también el efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor. ¿Qué sucede cuando están las partes en conflicto y no hay una posibilidad de escucharse? Que el conflicto se agrava, deciden contratar a un abogado, al más fregón, el que tiene más dinero, pues ese contrata al mejor abogado, o sea, a nosotros. Y el caso es que finalmente el conflicto se sube de nivel y resulta que hay un momento en que ya ni siquiera es posible poder conciliar a las partes de tantas ofensas y muchas ocasiones los abogados litigantes van echándole más y más material al tema para que se haga mucho más difícil,
no con la intención de que se haga difícil, sino con la intención de ganar. Entonces surgen, hace muchos años ya, los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué son estos? Bueno, la mediación, el arbitraje, la negociación, el abogado colaborativo, etc. ¿Por qué nosotros somos, digamos, mediadores o por qué somos fans de la mediación? Porque la mediación es es la forma más, digamos, noble de resolver un conflicto en el que las partes van a poder entender por qué, o sea, van a agarrar la perspectiva uno del otro y con ello van a poder entender las razones por las que uno actúa así y el otro de otra manera. No digo justificar, pero sí probablemente comprender. ¿Qué sucede entonces? Que se dan cuenta que los litigios son costosos, son largos, tiene retrasos injustificados, tenemos un COVID que nos ha retrasado un año todo, asimetrías entre las partes, ventaja estratégica, no hay equilibrio entre las partes, falta de conocimiento legal básico, reclamo de intereses difusos o colectivos, etcétera, etcétera. Todo esto genera que la mediación, ahora sí que esta frase que me cae un poco gorda, pero les caiga como anillo al dedo. Y entonces buscan un buen mediador que les ayude a tratar de encontrar una solución que los dos queden satisfechos, que si bien no necesariamente es equitativa, puede ser la solución que ambos quieren. O ambos, o los tres, o los cinco. Podemos hablar de mediaciones entre hermanos, entre socios, entre condóminos, entre vecinos. Hay muchos tipos de mediaciones. Entonces, ¿qué es la mediación? Bueno, pues es un mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual un mediador, una persona llamada mediador, habla con las partes y las lleva a que las mismas partes encuentren la solución de sus conflictos a través del diálogo, del reconocimiento y de la aceptación mutua. Perfecto, Clau. ¿Y qué tanta diferencia hay en cuanto a costo entre ir por una mediación o de plano entrar a un litigio? Mira, todo depende del abogado, Rodrigo. El tema del costo es que yo sí creo que la mediación te puede salir en la tercera parte de un litigio, pero además en un tiempo mucho menor. O sea, si un litigio te puede llevar 3 años, 4 años, la mediación la resuelves en 2, 3 meses. Ya eso es un costo bárbaro, ¿no? Ya con eso ya valió la pena, ¿no? Sí, el medio tiempo. Y además el Perfecto. costo depende un poco del asunto, ¿no? Pero es mucho más barato. Sí, de acuerdo, Clau. Tenemos que ir un pequeño corte. Te voy a dejar de una vez una pregunta para regresando, partir con esta. ¿Nos podrías, al regreso del corte, contar un poquito acerca de los principios generales de la mediación? Con mucho gusto. Muchas gracias, sí. Gracias, Clau. Vamos a un corte y regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar.
Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso en el programa Analizando con la maestra Claudia de Buen. Clau, antes del corte te hacía la pregunta si nos puedes compartir un poco acerca de los aspectos generales o los principios generales de la mediación. Sí, cómo no. Mira, los principios son aquellas conductas que tenemos que preservar, sobre todo los mediadores, ¿no? O las características de la mediación. La voluntariedad es la primera que se aprende, digamos, y bueno, obviamente están en la ley. Consiste en la participación de los particulares en la mediación por propia decisión libre y auténtica. O sea, no puede haber una obligatoriedad. Sin embargo, te quiero decir, Rodrigo, que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que tenemos la necesidad urgente de llevar a las personas a mediar, a pesar de que estén reacias en un principio y quieran sangre, porque esa es la verdad. En los conflictos lo que quieren es matar, estirar a matar. Todo esto evidentemente es un lenguaje coloquial, pero bueno, la voluntariedad. Ahora la nueva ley que está proponiendo el senador Menchaca, habla de la obligatoriedad de la mediación. Cuando tú presentas una demanda y contesta la contraparte, se fija la litis y los obliga a ir a mediación. Yo creo que eso está bien, me parece bien, porque así se puede evitar el gobierno llevar tantos juicios, que es una locura. No hay juzgados que alcancen para ver todos los conflictos que tenemos en una ciudad, en un país de 120 millones de habitantes, una ciudad enorme además, el área metropolitana, que es la más grande del país. Pero entonces la voluntariedad debería de ser mucho más laxa, es decir, te obligo a que entres y te dejo la oportunidad de que te salgas en el momento en que tú quieras. La confidencialidad es uno de los principios más importantes. La información generada por las partes durante la mediación no puede ser divulgada ni por las partes, ni por el mediador, ni por la gente del Centro de Justicia Alternativa, ni tampoco por el juzgado si tú en un momento dado presentas el convenio de mediación en un juzgado. De hecho, por ejemplo, yo no podría ser testigo de ninguna de las partes. Si no llegan a un arreglo y me quieren llevar a mí como mediadora de testigo, no puedo ser testigo. Tengo un impedimento legal. La flexibilidad, este es el principio que a mí más me gusta, además de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la mediación carece de toda forma rígida y forman los tiempos y los propios mediados, es decir, ellos toman su tiempo, determinan, claro, el mediador tiene que conducirlos, ¿no? Pero los mediados pueden decir, bueno, te queremos pedir, como un caso que me enteré hace poco, que me iban a invitar y finalmente lo llevó un compañero y muy bien llevado, se metieron en un hotel 2 días completos, todas las partes, era un tema de sucesión testamentaria, se metieron todos y hasta que no resolvieron no salieron. Esto es muy típico gringo, ¿no? Pero aquí en México lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Simplemente
impidiendo que las normas rígidas no permitan que los mediados continúen, por ejemplo, porque tú dices a la hora termina, pero están en un momento importantísimo, te sigues, ¿no? O al revés, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada porque ellos están cerrados, no aportando, pues das por terminada la mediación. La neutralidad y la imparcialidad. Los mediadores que conduzcan la mediación deben mantener a esta exenta de juicios, opiniones y perjuicios propios respecto de los mediados que puedan influir en su toma de decisiones. Y la imparcialidad, como mencioné, los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener esta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales que impliquen la concesión de ventajas a algunos de los mediados. Esto es fundamental. Si el mediador tiene simpatía por alguna de las partes, relación familiar, de amistad, de negocios, es arrendatario, arrendador, etcétera, de alguno de los mediados, está impedido para verlo. O sea, hay una serie de impedimentos, salvo que los dos mediados determinen que él sea, porque confían ambos en su criterio para poder llevar a bien la mediación. Recordemos que en la mediación quienes resuelven no es el mediador conduce, facilita, pero quienes resuelven, quienes llegan al arreglo son los mediados. La equidad, los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio entre los mediados para obtener acuerdos recíprocamente satisfactorios. Esto es bien importante, pero sin embargo, los mediadores tenemos que tener la capacidad de ver que si quizá no es equitativo el convenio, es porque así lo quieren las partes y no tenemos por qué obligarlos. Yo tuve un caso en el que había dos casas. Una casa valía 25 millones, la otra casa valía 5 millones. O sea, la diferencia era abismal. El señor dijo, yo le dejo la casa a mi esposa y a mis hijos, y yo me quedo con la otra. A la hora que lo llevé con la juez, porque ya estaba el convenio simplemente para que decretara el divorcio, la juez se negó, porque dijo, no es equitativo este convenio. Ya estaba sancionado efectivamente por el tribunal, por el Centro de Justicia Alternativa. Y la juez dijo, no es equitativo porque la señora no tiene por qué quedarse con el bien mayor. Y si yo decía, bueno, esa es mi decisión. No, o sea, usted no tiene por qué meterse en mi decisión. Y entonces, finalmente, bueno, fue todo un lío, pero se aprobó. No tenía ni que aprobarlo ni meterse, porque esto es bien importante. El convenio de mediación equivale a una sentencia ejecutoriada. Es cosa aplicada. El convenio de mediación pasado por el Centro de Justicia Alternativa. El convenio de mediación en el que ya el centro le puso el sello y lo aprobó. Ese convenio no puede ningún juez meterse con su contenido, porque ya está sancionado por el propio tribunal a través del Centro de Justicia. La legalidad, bueno, obviamente la mediación tendrá como límites de la voluntad de las partes a la ley, la moral y las buenas costumbres. Tampoco vamos a permitir que se haga un convenio, porque para eso somos mediadores abogados. Y si el mediador no es abogado, tiene la obligación de recurrir a un mediador abogado para que le revise el convenio y que tenga todas que esté pegado a derecho, que sea... A la ley, claro. Claro, que no vaya a brincar. Eso. Y entonces, por último, está la economía. El procedimiento debe implicar el mínimo de gastos, de tiempo y de desgaste personal. Entonces, como verás, Rodrigo, son principios bien interesantes que nos permiten llegar a un muy buen arreglo, a un muy buen cierre, ¿verdad?, de un conflicto y evitar la judicialización. Sí, sin duda. Y como comentas, Clau, qué interesante y el desarrollo de cada uno de estos principios que nos compartes, que sin duda son pieza fundamental en la mediación y algo que quizá muchas personas no sabíamos, cómo funciona, cómo opera, y la parte que dice, ¿no? Al final del día el convenio queda firme como si fuera una sentencia. Así es. Tenemos que ir a un segundo corte, Clau, pero regresamos en unos minutos. Por supuesto, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Volvemos. Convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando. Claudia, te quiero hacer dos preguntas muy rápidas. La primera de ellas es, ¿en qué materias se puede mediar? Y tú, como experta en materia familiar, entiendo que si llega a haber violencia familiar no existe la mediación. ¿Esto es correcto y cuál es tu opinión? Es correcto. Mira, primero, vámonos a la primera pregunta. Se puede mediar, obviamente, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil. Todavía no es claro si en materia laboral se va a poder mediar y en materia penal solamente en el tema de justicia restaurativa, exclusivamente. Y no es mi tema, ni tampoco los... ¿En arrendamiento no se puede, no? Sí, claro, es civil. Entonces, en arrendamiento... Toda la parte civil, ok. Es de lo mejor. El arrendamiento es muy bueno. Y de hecho, fíjate que la práctica no ha sido muy buena ni muy ética, porque lo que hacen ahora es que te dan un contrato de arrendamiento como si fuera una sentencia de mediación. Entonces te hacen firmar, no una persona, un convenio de mediación. Entonces te hacen, dizque participar en una mediación para que si no te quieres salir o no pagas, te ejecuten. Mira, la verdad es que es una protección para el arrendador, pero no se vale, porque están simulando y por eso también tenemos problemas nosotros los mediadores, porque se hace mucha simulación. ¿Para qué? Pues para que ya platicaremos si tienes un minuto al final de la fe pública, ¿no? Pero eso es lo que les da esta ventaja. Pero bueno, en materia familiar, claramente se puede mediar y para mí es la mediación más bonita que hay y la más difícil, mucho más difícil que las demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de historias, de mucho pasado, muchas veces a veces de traiciones, de reproches, y entonces la gente tiende mucho a ir al pasado en esta mediación. A ver, primero hablemos de lo que es la violencia y por qué la violencia impide que se pueda llevar una mediación. La violencia es cualquier conducta que afecte o degrade de una persona a la otra. O sea, no son los golpes nada más. Esa es la más común, pero hay violencia doméstica, que es, por ejemplo, el destrozar tus bienes, ¿no? Yo ahora, ¿sabes qué? Agarro tu coche y lo choco. Esa es una violencia patrimonial, por ejemplo. O tu ropa, tijeretazos, corto. ¿Por qué? Porque estoy enojada o estoy enojado. Es una violencia muy fuerte y existe y es bastante común. La patrimonial, la económica, no te doy dinero para que entres en mi redil, en mi control. La violencia sexual, te obligan a tener relaciones sexuales y un tipo de relaciones que quizá te sientes, digamos, humillado, indigno. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su propia formación, educación y su forma de ver las cosas. La violencia, le llaman la violencia con los hijos. No me acuerdo cómo se le llama, es una palabra un poco rara, pero esta violencia es utilizo a los hijos para lastimarte a ti. Y han llegado incluso personas a matar a los hijos para lastimar a la cónyuge, a la mujer. Eso es terrible. Es terrible. La peor violencia que existe. Porque entre adultos pues todavía pueden defenderse, pero con los niños, hijos, es impresionante. Entonces, cuando dices, bueno, cuando también yo te dejo de hablar porque me peleé contigo y me caes gordo, ¿verdad? Porque te caché en algo que no me gusta y te dejo de hablar un tiempo, esa es violencia. O no te hablo porque te fuiste con tus amigas a comer, eso es violencia. Esa violencia es perfectamente mediable, ¿sí? Esa violencia se puede sentar a las partes y decir, aprendan a comunicarse, incluso ni siquiera tiene que llevarte al divorcio, porque las partes tienen que establecer cuáles son las reglas del juego, ¿no? Todas las relaciones tienen ciertas reglas que no compartimos muchas con otras, pero hay que establecerlas. Y entonces a partir de las reglas se puede negociar, hablar, pero hay violencia que definitivamente consiste en un delito y no hay forma de negociar, ni de hablar, ni de mediar. Tiene que hacerse una denuncia por el tipo de violencia que es. Por eso sí, te decía que sí es complicado. De acuerdo, Clau. ¿Y nos podrías comentar un poquito en qué consiste esta fe pública de los mediadores? Claro, mira,
Estamos revestidos de fe pública solamente los mediadores certificados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora, por el Centro de Justicia Alternativa. Entiendo que así va a ser parecido o igual en el Estado de México y que en Morelos también lo es y en algunas otras entidades. Me parece que Jalisco, no lo sé, no tengo toda la información. La fe pública es justamente esta potestad que te da el Estado para que lo que frente a ti se acuerde tenga el carácter de sentencia ejecutoriada, es decir, cosa juzgada. Entonces, todos los convenios emanados de la mediación certificada alcanzan esta modalidad de fe pública. ¿Y qué es lo que sucede? Que si no se cumple, se llega con el juez en vía de apremio y el juez no investiga como esta juez lo hizo, no juzga si está bien o está mal. El juez, si ya viene aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, tiene la obligación de ejecutar, ¿verdad? Entonces, para eso también tenemos nosotros la posibilidad de generar en el registro público de la propiedad un registro digamos, de que el bien está comprometido, que está dado en garantía, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es la fe pública, nomás tenemos fe pública para tres cosas: para dar fe del convenio, para las copias, para certificar las copias de los documentos que se están agregando al convenio y para hacer copias certificadas del convenio en el presente y en el futuro. Nada más, no podemos ser fedatarios en ningún otro aspecto. Ok, muy interesante la verdad el punto ahí, esta aclaración, Clau. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y colaboración? Pues sí, el derecho colaborativo, fíjate que es algo muy novedoso en México. De hecho, hay una sola generación a la que me siento muy orgullosa de pertenecer, de la barra, por cierto, es de abogados colaborativos. Somos alrededor de 16 nada más, pero es una nueva modalidad muy interesante. Es un método alternativo también, amistoso, pero sobre todo es una nueva forma de entender la defensa jurídica y la justicia desde principios y valores. Fíjate tú qué interesante. Los mediados o digamos, y las partes en el conflicto tienen cada uno sus abogados y los abogados intervenimos en la mediación, en el proceso de colaboración y abrimos las cartas al 100, o sea, abrimos nuestro juego. Tiene que haber una absoluta transparencia. ¿Para qué? Para que realmente se pueda encontrar la solución. ¿Quiénes son los protagonistas de la búsqueda de las soluciones? Las partes. O sea, no, nosotros, digamos, los abogados colaborativos, somos 2 o 3 o 4 según las partes que haya, y nosotros lo que estamos tratando es de que nuestros clientes, nuestros representados, pues las partes en conflicto encuentren la mejor solución, pero los abogados intervenimos. O sea, aquí no hay un agente que lleve el proceso. Somos las mismas partes y sus abogados. Es la búsqueda satisfactoria de soluciones y se requiere de la máxima transparencia en el intercambio de información relevante, por las partes deberán de respetar absolutamente la confidencialidad del proceso. Se pueden incluso dar hasta garantías en ese sentido. En España, por ejemplo, es bien común la colaboración. Incluso está rebasando a muchas otras formas, no a la mediación, pero sí a otras formas de solución de conflictos. Está muy extendida esta práctica en el ámbito familiar, pero también en las materias civil y mercantil, fíjate, y ahora incluso en laboral en otros países. Y de verdad, los 3 elementos básicos son la exclusión de la vía judicial, la colaboración de las partes abierta y el diseño del procedimiento por los abogados con la participación de otros profesionistas neutrales. Es decir, tú puedes traer a peritos, pero que sepan de colaboración. Tú puedes traer auxiliares de otra naturaleza, pero tienen que ser colaborativos. Entonces, es realmente algo que va a tardar mucho en implementarse seguramente, pero va a funcionar maravillosamente el día que entendamos que la solución de los conflictos está en las partes y no en un tercero que va a imponer una solución que va a dejar probablemente insatisfechas a las 2 partes o a una sí y a otra. Sí, aquí va a estar satisfecho todo el mundo y los abogados van a cobrar sus honorarios muy contentos. Sí, definitivo.
Hijo, es una lástima, Clau, se nos acabó el tiempo del programa. Me queda claro que hay muchísimos beneficios el tratar de resolver los conflictos legales por alguna de estas vías. Material tenemos de sobra, incluso si nos permites, nos encantaría contar nuevamente contigo, quizá ahora entonces para enfocarlo justamente en la parte del derecho colaborativo, para hacer un programa en específico, ya no de la mediación, sino ahora de la parte del derecho colaborativo, porque como dice, al final es algo nuevo en México, en otros países, así que muchísimas gracias, Clau, de verdad, por tu tiempo, por el tema tan interesante que por supuesto nos pone sobre la mesa, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Analizando. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a todos, a tu público.